Bueno, espero que esté muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Esta semana hablo sobre mi viaje por la ciencia política, cómo me ha cambiado y cómo siento yo que uno puede pensar que puede contribuir el sumergirse en una nueva disciplina. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes o en el diario El Colombiano. La columna de esta semana se llama ¿Cómo piensa un politólogo? Y dice lo siguiente. Yo no soy politólogo, pero por azares de la vida terminé trabajando en un departamento de ciencia política. Quizá el mejor del mundo, por cierto. Desde mi llegada, hace 5 años, he descubierto una forma completamente distinta de pensar el mundo. Una que me ha enriquecido de muchas formas. De eso quiero hablar hoy, de cómo alguien que viene de lejos ha aprendido de la forma de pensar de los politólogos y que ha ganado con ello. Para empezar, es difícil no notar que el objeto de estudio de los politólogos es bastante más acotado que el de otros científicos sociales. Mientras la economía, la sociología o la antropología se sienten cómodas explorando casi cualquier fenómeno social, la ciencia política se ha resistido a ese impulso expansivo y se ha concentrado en pensar el poder y sobre todo el Estado. En ese sentido, los politólogos se parecen más a los médicos o a los geólogos, que tienen objetos de estudio concretamente delimitados. Sin embargo, a diferencia de ellos, los politólogos no entienden ese objeto como una cosa con una esencia propia, sino como un ecosistema que resulta de la interacción entre actores con agencia, con intereses diversos, limitados por reglas, códigos y prácticas en constante cambio. De allí viene otro de los rasgos distintivos del pensamiento del politólogo, el énfasis en el contexto. El contexto es tomado tan en serio que la principal categorización del oficio está basada en él. Existen dos grandes tipos de politólogos que se diferencian por el contexto que estudian. Los que estudian en Estados Unidos y los que no. Los primeros, que son la mayoría, deben conocer en detalle la historia del país, el funcionamiento de sus instituciones y de su marco legal, pero también sus prácticas informales, sus actores, sus creencias y sus códigos de conducta. Los segundos, usualmente llamados comparativistas, y ahora puedo hablar más de esto, pero es simpático que se presente así, ¿no? Que los que no estudian en Estados Unidos, por definición, deberían ser entonces comparativistas. Son menos numerosos y suelen organizarse en comunidades más pequeñas, especializadas en regiones específicas donde se exige un conocimiento igualmente profundo del contexto. De esta forma, la ciencia política se distancia de disciplinas que privilegian la generalidad, como la economía, pero también de aquellas que se concentran en la particularidad, como buena parte de las humanidades. El politólogo se mueve hábilmente entre ambos extremos, hablando de países enteros con una exhaustividad que pocas veces se espera de cualquier otro científico social moderno. Una tercera característica de la visión del politólogo es la forma en la que entienden los métodos. En ciencia política, los métodos rara vez son el punto de partida. Son más bien herramientas al servicio de preguntas sustantivas. Con esto, la ciencia política se aleja una vez más de la economía, donde un par de métodos, la teoría formal y la inferencia causal, estructuran la conversación entera de la disciplina. En este aspecto, la ciencia política se parece más a campos como la arqueología, donde todo método que pueda iluminar una pregunta relevante es bienvenido. Un último rasgo para resaltar tiene que ver con cómo los politólogos abordan la dimensión normativa. A diferencia de la aspiración aséptica de disciplinas como la ingeniería, donde se busca separar con nitidez la descripción del mundo de las preguntas sobre cómo debería ser aquel, en la ciencia política esa frontera es mucho más porosa. Las raíces de la disciplina en la filosofía moral la hacen conectar con naturalidad las preguntas sobre cómo funciona el mundo con aquellas sobre la bondad de él y los dilemas que traería transformarlo. Estar expuesto a esta forma de pensar me ha ayudado a ver el mundo de manera más práctica y conectada con la realidad. Me ha llevado además a valorar un tipo de conocimiento cotidiano, el que se acumula observando, leyendo noticias,
escuchando, conversando, que antes tendía a subestimar. También me ha permitido aprender de quienes usan herramientas muy distintas a las mías y al mismo tiempo explicar mejor por qué los métodos que yo utilizo producen conocimiento válido a quienes usan otros diferentes. Ahora bien, no todo ha sido color de rosa. El foco temático de la disciplina y su sesgo hacia Estados Unidos también me ha alejado de preguntas estimulantes y fenómenos que sigo considerando indispensables para entender la sociedad. Del mismo modo, en medio de la heterogeneidad metodológica de la comunidad, es común encontrar muchas conversaciones ligeras que me hacen extrañar el rigor de la teoría formal. Pero más que plantear un balance de costos y beneficios, quisiera cerrar con la implicación de una frase que suele atribuirse a Anaïs Nin y creo resume bien mi recorrido por la ciencia política. Y esto es lo que supuestamente ella dijo en algún momento. No vemos las cosas como ellas son, sino como nosotros somos. Yo siento que hoy mi visión del mundo es más rica, no porque haya acumulado una lista de ideas nuevas, sino porque mi exposición a ellas ha transformado quién soy. Y esa quizás sea la única forma honesta de entender la interdisciplinariedad, una palabreja que se repite por doquier en la academia, pero que rara vez se toma en serio. Y quizás porque practicarla más que sumar herramientas implica dejar que ese encuentro con ellas nos cambie. Y eso es difícil, pero justamente por eso es valioso. Por eso, a quien quiera pensar la sociedad con mayor profundidad, lo invitaría, si tiene la oportunidad, a exponerse al reto de habitar otra comunidad, de sumergirse en ella y permitir que su identidad se transforme en lo que tenga que ser. Solo cambiando uno cambia la forma en la que se entiende el mundo. Esa es la columna de esta semana y hay tres cosas sobre las que quería expandir. La primera es, creo que contar un poco mi experiencia más en detalle, adentrándome en la ciencia política, ¿no? Digamos, aunque la columna es bastante personal, digamos, habla poco de el detalle de lo que fue llegar a un lugar completamente distinto, con una visión completamente distinta del mundo, que fue un proceso no del todo agradable en el sentido en el que vino con mucha fricción y con una dificultad para encajar en él, ¿no? Entonces, y quizá algunos de ustedes conozcan esta historia porque en entrevistas con frecuencia me preguntan sobre eso, pues yo llegué al Departamento de Ciencia Política de Stanford por coincidencias de la vida, ¿no? Yo nunca apliqué al trabajo, no, yo tenía un trabajo, yo vivía en Abu Dhabi, trabajaba en la Universidad de Nueva York, que tiene un campus en Abu Dhabi, y era feliz, estaba muy satisfecho con mi vida, con mi trabajo, yo no estaba pensando en irme de ahí, pero un día recibí un mensaje que decía que había alguien en Stanford que estaban montando algo y que parecía que les podía interesar hablar conmigo. Y, y en efecto yo hablé con ellos y entendí que la visión que tenían, querían empezar a expandir su presencia en economía política y para eso querían un economista que se pudiera entender con politólogos y filósofos fundamentalmente, ¿no? Está como el grupo de teoría política. Ahora les voy a contar más sobre teoría política. Y, y estaban preocupados con, bueno, ¿qué economista va a poder ser buena parte de este equipo, ¿no? Los economistas, entre otras cosas, tienen esta fama de ¿no? tener esta presencia como dominante y poco abierta a otras disciplinas. Y por alguna razón que yo nunca he terminado de entender, averiguando aquí y allá, mi nombre apareció. Y, y una vez hablamos, hubo como una conexión inmediata, yo me entendí perfectamente con ellos conmigo, como que ambos, como que reconocimos algo
en los otros, digamos, no sé, es una cosa difícil de describir, que por cierto creo que es como valiosa cuando yo hablo con jóvenes que están construyendo su carrera, suelen tener como planes muy estructurados de qué quieren hacer y dónde van a trabajar y no sé qué. Y un esfuerzo que yo hago es tratarles de comunicar cómo los senderos profesionales están llenos de idiosincrasia como esta, ¿no? De cosas que suceden porque, digamos, como que las cosas se alinean y está uno en el lugar correcto, en el momento correcto, y es uno la persona correcta para las circunstancias, digamos. El caso es que, bueno, así yo llegué, digamos, eventualmente, digamos, al poco tiempo me hicieron una oferta y yo terminé aceptándola después de hablar con mi familia, con mis mentores. Y, y bueno, fue difícil en muchos sentidos, implicó como abandonar mi vida en Abu Dhabi, yo tuve que renunciar, en fin, no, fue como cambiar mi vida profundamente. Y, y cuando llegué, yo, digamos, fue simpático en el sentido en el que yo creo que no era del todo consciente la brecha que iba a haber en llegar a un departamento de ciencia política. Yo honestamente creo que, y quizá un poco con la arrogancia de los economistas que no parecen, digamos, creo que suelen interpretar que su visión es como la visión estándar del mundo. Pensaba que la ciencia política era como la economía quizá, entonces quizá hay una buena historia que yo creo que resume bien como mi nivel de ignorancia sobre la disciplina. Y es que pronto, a los pocos días de llegar, me preguntaron si quería presentar en el seminario de teoría política. En mi departamento tiene seminarios de cada subdisciplina y uno de esos es el de teoría política. Y yo dije, sí, por supuesto. Y pensé, pues claro, digamos, de hecho yo ni siquiera sabía cuáles eran esas grandes subdisciplinas de la ciencia política, ¿no? Que por cierto son política americana, política comparativa, métodos y teoría política, sí, por cierto. Entonces, digamos, yo era parte de este grupo de teoría política, me dijo si podía presentar, y yo dije, sí, pues, ¿por qué no? Claro. Y envié el paper sobre el que quería presentar, y para mí era un fit perfecto, ¿no? Porque era un paper sobre política y tenía teoría, ¿no? Y para mí, entonces yo pensaba que la teoría política era hacer teoría, que por cierto, teoría en economía quiere decir hacer modelos matemáticos, es teoría formal, y era sobre política, entonces yo, pues es lo que yo hago, ¿no? A mi sorpresa, una vez empecé a ir al seminario de teoría política, me di cuenta que era un espacio sobre otras cosas, ¿no? Era un espacio donde se hablaba de cómo se pensaba la política, ¿no? Era una cosa mucho más cercana a la filosofía que a las ciencias sociales. Y es que la teoría política como campo es fundamentalmente eso, la heredera de la filosofía política, que es el origen de las ciencias políticas. Piensen en los autores clásicos que pensaban la política antes del desarrollo de los métodos modernos empíricos, ¿no? Entonces, piensen en Platón, en Aristóteles, Maquiavelo, Hume, Hobbes, digamos, todo ese tipo de contribuciones son el tipo de cosas que se estudian en teoría política, ¿no? Y el tipo de contribuciones modernas que se hace es con ese tipo de argumentos, ¿no? Que es fundamentalmente argumentación no formal. Y no solo se trataba de que como que temática y metodológicamente fuera una conversación distinta, sino que incluso en términos del ritual era distinto. Entonces, en economía, cuando uno hace una presentación, cuando lo invitan a un seminario, uno lo que hace es llevar unas diapositivas donde uno resume el paper y uno presenta el paper, ¿no? Y uno no espera que la audiencia haya leído el paper, a veces de hecho ni existe el paper, digamos, existen las diapositivas, ¿sí? Y ese es como el ritual, y uno habla y lo van interrumpiendo y le van dando sugerencias, le hacen preguntas, etcétera, ¿sí? Eso no es como funciona un seminario de teoría política. Un seminario de teoría política que, por cierto, es muy parecido a los seminarios en filosofía. Lo que pasa es que todo el mundo se lee el paper antes
y el que presenta el paper realmente no es el autor del paper. Uno como autor va y normalmente hay alguien que discute el paper. Uno está ahí, se sienta y al lado está el que es alguien que se leyó muy juiciosamente el paper y esa otra persona comenta y dice, este paper es sobre esto y yo tengo estas preguntas para el autor y uno está ahí y uno las responde y lo que sigue es el resto del auditorio haciendo preguntas sobre un paper que ya se leyó, ¿no? Y hay todo un protocolo sobre cómo participar en la discusión, ¿no? Hay una lista, o sea, uno va alzando la mano muy discretamente y lo van poniendo en una lista. Si uno tiene una pregunta asociada a una pregunta que acaba de suceder, uno puede como saltarse la lista haciendo un two fingers, ¿no? Entonces uno alza dos dedos, no un dedo, sino dos dedos, y eso sugiere como que no me mande al final de la lista, porque es como oportuno discutirlo ahora, ¿no? Pero ¿no? Entonces hay todos unos códigos sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer completamente distintos de los de economía. De nuevo, en economía lo que sucede es que uno va alzando la mano y va interrumpiendo en cualquier momento, por cierto. Otros campos en ciencia política tienen otros métodos. Política comparada se parece un poco más a economía, aunque suelen hacerse las preguntas solo al final. En fin, digamos. Hay, sobre esto es lo siguiente que voy a hablar en un segundo y es como la heterogeneidad y la fragmentación de la ciencia política como campo. Lo que les quiero tratar de comunicar es que yo entonces llegué a un espacio que ni siquiera sabía qué era, ¿no? No conocía los códigos, no conocía la forma de argumentar, no conocía los autores a la profundidad ni la literatura a la profundidad a la que el campo estaba acostumbrado. Y, y bueno, pues eso exigió a que me acostumbrara, es decir, me tocó sentarme a aprender ese tipo de cosas. Y eso inicialmente generó un poco como de fricción, creo que en mí, pensando como, bueno, pues, ¿qué es eso? Es decir, como que digamos, hay como toda una serie de etapas. Al principio uno no entiende, luego uno tiene frustración, en fin. Pero lo cierto es que al final uno se vuelve otra criatura, ¿no? Yo recuerdo al principio estar en muchos momentos como a la defensiva, simplemente diciendo, bueno, yo soy un economista, esto es lo que se me ocurre decir aquí, pero no sé si esto sea relevante o no. Y por mucho tiempo me sentí como un outsider, ¿no? Como un tipo que viene de afuera, un visitante. Y, Y eso es parte como de la reflexión que al final de la columna quiero señalar, ¿no? Como que cuando se piensa en interdisciplinariedad, yo siento que se piensa mucho, es como en la primera etapa de este viaje, ¿no? Es como ok, reunirse con gente de otras disciplinas y oírlos un momentico y usar un poco sus métodos o citar un par de personas de ese campo y sí, pero eso realmente no transforma la forma en la que uno ve el mundo. Eso simplemente ¿no? Es un ritual un poco como de formalidad de la diversidad, qué sé yo, ¿no? Es como queremos sugerir que estamos teniendo en cuenta más visiones y qué sé yo, pues no parece como una genuina reflexión sobre el valor de la contribución de otros, ¿no? Sino es más como, ok, también tenemos que aceptar a este otro que viene aquí y sí, ok, diga lo suyo, ok, ok. Y cada uno dice lo suyo y no pasa nada, ¿no? Yo creo que hay una cosa más profunda que es como la mezcolanza profunda de las visiones y como la transformación en una nueva identidad, ¿sí? Entonces yo ya, por ejemplo, después de todos estos años, ya no me siento con necesidad de un poco justificar mi visión diciendo, bueno, pues que yo soy economista y no, es decir, yo sé ciertas cosas y veo el mundo de cierta forma y tengo la capacidad de comunicárselo a esa audiencia y de señalar el valor de eso y, y tengo que asegurarme de que sea relevante para ellos, por supuesto, ¿no? Pero es eso, es decir, es como el proceso como de generación de valor como genuina, ¿no? Y yo siento que esa debería ser la aspiración en cualquier esfuerzo genuino por interdisciplinariedad, ¿no? Eso, por cierto, creo que implica como, y yo esto he hablado en muchos otros momentos, ¿no? Como una
inversión igual genuina en ciertos conocimientos, ¿no? Hay algo que yo siento que no es muy apropiado, sobre todo en gente muy joven, y es que quieren aprender un poquito como de todo y nunca entonces terminan desarrollando como un conocimiento profundo en ninguna disciplina. Y es incluso entonces ahí difícil hablar de interdisciplinariedad porque lo que hay es un montón de parchecitos de conocimiento que no estoy seguro que tanto aporte. Entonces lo que yo le recomendaría a la gente joven con interés en eso, ¿no? En pensar la sociedad como más profundamente, a quienes sienten algo de insatisfacción con la disciplina en la que se han formado, más que tratar de hacer como unas transiciones como menores, incluyendo como un par de autorcitos y cosas así. Yo creo que sumergirse profundamente en otra disciplina es quizá algo tremendamente y más enriquecedor que la alternativa, ¿no? Ahora bien, eso no estoy seguro que tan factible sea en muchos casos y, ¿no? Entonces, digamos, tampoco quiero dar un tipo de consejo como muy práctico eh, que no sea relevante para nadie, pero esto posiblemente le llegue a alguien que está en la disyuntiva de si saltar a otro espacio y no saber eso que va a generar. Posiblemente esto resuene en esa persona y le diga, ok, de ese proceso va a salir algo muy enriquecedor, aunque en efecto va a ser muy retador y costoso y doloroso y confuso por mucho tiempo, pero, pero quizá justamente por eso es que va a ser valioso, ¿no? Entonces, esa era la primera cosa sobre la que quería hablar. La segunda tiene que ver con esta diversidad de la ciencia política, que es algo que, de nuevo, es difícil como anticipar si uno viene de otras disciplinas como la economía, donde hay conversaciones muy bien articuladas, muy homogéneas si uno quiere. Entonces, en economía, por supuesto que hay campos donde se usan métodos algo distintos y son relativamente independientes, y no es que haya una comunicación permanente entre ellos, ¿no? Entonces, la gente que hace micro rara vez se lee un paper de macro y al revés, o la gente que hace econometría como campo principal está muy desconectada, por ejemplo, de lo que se hace en historia económica, pero hay como unos elementos transversales que facilitan como el diálogo, ¿no? Y eso posiblemente sea el método, es decir, el método es muy homogéneo, ¿no? O sea, hay como un core de formación muy homogéneo y son herramientas que se usan en mayor o menor medida, pero en todas las disciplinas, en todas las subdisciplinas de la economía, ¿no? Entonces, y en la columna hablo en efecto de la teoría formal y de la inferencia causal, y no es cualquier tipo de teoría formal, es individualismo metodológico muy bien identificado, lo que tiene son actores que maximizan y interactúan en contextos donde el equilibrio es como la noción fundamental de estabilidad. Eso es cierto en micro, en macro, en historia, en econometría, es decir, como que entonces, digamos, cualquier economista puede más o menos entender una conversación de cualquier campo y las conversaciones tienen lugar en ese sentido, ¿no? O sea, como que hay este elemento común y eso no solo permite que la gente se entienda, sino que logre reconocer haya convergencia en el ranqueo de calidades de la producción, en la identificación de méritos, sí, eso entonces hace comunidades más ordenadas. Entonces la economía en general es una comunidad muy ordenada, ¿no? Y hay jerarquías muy bien identificadas y eso posiblemente no sea del todo positivo. Mucho de eso no es necesariamente reflejo de diferencias genuinas en el valor de la producción académica, pero de nuevo hay consensos generalizados, ¿no? Sí, siempre hay, por ejemplo, la gente que habla de economía heterodoxa, hay unas comunidades pequeñas, periféricas, que hacen cosas muy distintas y de hecho es muy difícil articular eso con la economía mainstream, pero bueno, eso siempre va a pasar, digamos, como que uno tampoco puede esperar que haya como completa coordinación en ningún tipo como de
interacción humana, ¿no? Entonces, eso como una salvedad. En contraste, la ciencia política es ampliamente heterogénea, es decir, no es como que hayan comunidades marginales que hagan ciencia política heterodoxa, sino que toda la disciplina está fragmentada, digamos. Hay conversaciones que simplemente nunca se cruzan, y esto incluso dentro de un mismo departamento. Es decir, si yo pienso en mi departamento, hay gente que yo nunca he visto en un seminario de política americana, o hay gente que estoy segura que nunca ha ido a un seminario de teoría política o a un seminario de métodos. Es decir, lo que hay es un montón de tribus que hablan lenguajes un poco distintos, usan métodos distintos, tienen prioridades distintas, tienen jerarquías distintas, entonces es difícil navegar todos esos, como que los retos de la profesión y el reconocimiento de los méritos y demás. Eso es muy etéreo, digamos, es muy fragmentado, ¿sí? Incluso dentro de espacios relativamente similares, ¿no? Entonces, en política comparada, es un campo donde, ok, los métodos son más comunes, pero la fuerza de la especialización regional hace que las comunidades realmente sean muy fragmentadas de nuevo, ¿no? Entonces, hay gente que es extraordinaria y tremendamente prestigiosa e influyente en política europea, y que gente que trabaja la India no tiene ni idea de quiénes son, ¿no? Ni qué hacen, ni demás. Y más allá de eso, creo que el problema es, y si lo pienso uno como en términos de qué es lo que realmente debería ser la academia, que es generar conocimiento que sirva. Esta visión puede ser muy útil para generar como contribuciones en espacios concretos, ¿no? Entender mejor la India, entender mejor Europa, Sudamérica, qué sé yo, si uno se concentra como en esa especialidad regional. Pero es difícil entonces tener conversaciones más amplias con convergencias amplias. Entonces hay fenómenos que son internacionales, transnacionales, y bueno, a uno le van a decir, y por cierto acabo de caer en cuenta que no mencioné en uno de los campos, que son realmente cinco los campos en ciencia política, que son relaciones internacionales. Alguien podrá decir, bueno, eso son preguntas de relaciones internacionales, pero no necesariamente, ¿no? Entonces estoy pensando, por ejemplo, en el retroceso democrático, ¿no? Hay decenas de países en el mundo que en los últimos años han visto retrocesos de sus democracias, ¿no? Sus instituciones se han ido deteriorando y ha ido avanzando los proyectos autoritarios y populistas, ¿no? Ese es el caso en Colombia, de un lugar donde yo hablo mucho, pero es el caso en Turquía. Uno puede pensar que en muchos otros lugares de Latinoamérica también, en la India, en fin. Es decir, de nuevo, esto es un fenómeno tremendamente visible y relevante. No es una pregunta de relaciones internacionales, es una pregunta comparada, que tiene algo de agenda en términos comparativos, pero que no es algo sobre lo que se articule mucho la investigación que se hace, que está de nuevo muy fragmentada. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay un montón de preguntas y fenómenos que deberían tener más coordinación para que sepamos más y aprovechemos de mejor forma los esfuerzos de mucha gente que no tienen lugar por las dinámicas como poco cohesionadas de la ciencia política como disciplina. Yo creo que ese es un reto grande que la disciplina debe enfrentar, y uno puede agregar muchos otros retos, ¿no? Yo siento que fui generoso escribiendo a la disciplina, y creo que tiene muchas cosas buenas, y yo me siento muy contento de estar en un departamento de ciencia política, y creo que si algo, digamos, mi confianza y optimismo sobre la disciplina son más grandes que nunca. Y en un segundo, la tercera cosa va a tener que ver justo con eso. Pero no quiero pintar no, esto no es un elogio como vacío a la disciplina, ¿no? Hay un montón de problemas que la disciplina va a enfrentar si quiere seguirse consolidando como una generadora de conocimiento relevante para la sociedad. Y la fragmentación es una, pero uno también puede preocuparse, o más que preocuparse, pensar que el hecho de que la disciplina sea tan americana
puede ser una limitación. Eso fue otra cosa que a mí me sorprendió al mudarme a Stanford en ciencia política. Yo había estado ya hacía años familiarizado con departamentos internacionales, digamos, yo ya era un investigador internacional, pero siempre había estado fundamentalmente en departamentos de economía que son bastante cosmopolitas, ¿no? Cualquier doctorado en una universidad top en Estados Unidos de economía tiene la mitad de la cohorte estudiantes internacionales. Ese no es el caso en ciencia política en general, con algunas cuantas excepciones. El- lo normal es que un programa de ciencia política tenga 80% de sus estudiantes sean americanos o formados en universidades americanas, ¿no? Entonces, eso ya determina una conversación que gira mucho alrededor de Estados Unidos, lo cual tiene algo de sentido considerando la importancia de Estados Unidos en la geopolítica mundial, pero aún así, em, si uno piensa bajo otros criterios, ¿no? Si uno le interesa la población y qué fracción de la población no vive en Estados Unidos, pues una fracción gigantesca. En fin, digamos, como que hay muchas otras razones para pensar que el balance correcto no es eso, no es 80-20, sino que puede ser algo distinto. En fin, entonces, digamos, de nuevo estoy simplemente tratando de ilustrar algunas de las cosas que siento yo son parte de los retos que la disciplina tiene a la hora de pensarse como algo que puede cada vez ser más influyente y ser más útil para que el mundo utilice el conocimiento que genera la disciplina. Finalmente, y esto un poco en esa línea, quiero sugerir que la ciencia política genera un conocimiento mucho más práctico de lo que alguna gente suele pensar. Y es un poco en reacción a algunos comentarios que recibió la columna de gente, me escribieron fundamentalmente gente que estudió ciencia política, en general siendo muy gentiles y halagadores hacia la columna. Creo que les gustó, creo que varias personas me dijeron que logré articular cosas que sentían alrededor del valor de la disciplina que no eran completamente obvias, ¿no? Y creo que en parte quería hacer eso, ¿no? Como señalar que habían muchas cosas muy valiosas y que yo no conocía porque no conocía muy bien la disciplina y que, bueno, mucha otra gente seguro tampoco, ¿no? Y entonces en esos mensajes en general noté también una sensación de, ¿no? Gente describiendo un poco como, mira, a mí me costó entender como cuál era el valor de la disciplina por muchos años. Mucha gente me decía que no encontraba, que era tonto que yo estudiara ciencia política porque no era muy valioso. Es decir, como una percepción de que la disciplina es generalmente entendida como poco valiosa. Y a ver, en la columna yo describo creo que muy bien mucho de ese valor, pero mucho de ese valor puede lucir como poco práctico y tangible, ¿no? Poco empleable, por ejemplo. Y, y algo de eso puede ser cierto, ¿no? Como que hay posiblemente una parte grande de las habilidades que genera una formación tradicional en ciencia política que no tenga espacios de empleabilidad inmediatos, sobre todo en el mundo en desarrollo. Sin embargo, quiero sugerir que yo creo que el futuro va a ser mucho más favorable para ese tipo de conocimiento y podría como ser exhaustivo en como por qué pienso eso, pero me voy a limitar a hablar de solo una dimensión en la que yo siento que la ciencia política tiene una ventaja comparativa para formar trabajadores en ese campo y es un campo que está apenas emergiendo, que es la gobernanza de inteligencia artificial. Y de nuevo es bastante difícil y aquí estoy ciertamente especulando. Realmente nadie sabe qué va a pasar con los mercados laborales, dado el potencial transformador de la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial cada vez se va a usar más y regularla no es un esfuerzo obvio y no es un esfuerzo que se pueda terciarizar. Es quizá uno de los pocos espacios donde no vamos a tener a la inteligencia artificial haciendo eso exactamente, ¿no? Y esto no es una cosa que va a suceder solo a nivel del Estado, es decir, no es solo que el gobierno va a tener que regular una nueva industria, sino que cada actor dentro de la economía va a necesitar pensar cómo va a manejar la inteligencia artificial, ¿no?
qué cosas va a permitir que haga, qué cosas no va a permitir que haga, cómo se va a proteger de los riesgos que resulten del empleo de la inteligencia artificial. Y, y eso va a necesitar gente y todo empieza a sugerir que ese tipo de posiciones están emergiendo, ¿no? Son figuras dentro de compañías, dentro de gobiernos, dentro de universidades también incluso, que se dedican a pensar, bueno, que cómo manejamos la inteligencia artificial, qué vamos a permitir, qué no, cuáles son los protocolos para su uso. Y ese no es un cargo técnico, digamos, no es algo que un ingeniero pueda hacer, porque no se trata de cómo usar la tecnología, sino cómo debería usarse. Es decir, es un ejercicio fundamentalmente, digamos, moral, ¿no? Y si uno piensa en otras disciplinas de las ciencias sociales, no están muy bien capacitadas para hacer eso, ¿no? No están profundamente alineadas con, por ejemplo, pensar cuáles son los costos sociales de la inteligencia artificial. Y, a ver, si uno piensa, por ejemplo, en la economía, ciertamente, digamos, el utilitarismo le da a uno nociones sobre bienestar social y demás, y ahí hay algunas herramientas útiles, pero un economista promedio no está sistemáticamente bien entrenado para pensar la moralidad una, de una tecnología, ¿sí? Ni de nada, pues honestamente, es decir, sí, pues digamos, es una disciplina con un foco moral muy específico que no es lo suficientemente amplio para sistemáticamente dedicarse a eso, ¿sí? Eso, en cambio, sí es parte de la formación convencional de la ciencia política. Digamos, la ciencia política está permanentemente pensando en la legitimidad de las decisiones, en el virtuosismo no moral de ellas, en cuáles son los procesos para que las decisiones converjan y describan las preferencias de las personas, cómo se pueden manejar conflictos de interés, cómo y cuáles son los riesgos de la distribución de poder. Es decir, lo que tradicionalmente se le enseña a los científicos políticos son justamente las herramientas que uno va a necesitar para tomar decisiones y pensar este tipo de problemas. Y entonces yo siento, digamos, me cuesta pensar que hayan programas que ya existan, disciplinas que ya existan, más cercanas a ofrecer entonces los perfiles que van a ser demandados por este tipo de necesidad del mercado, que de nuevo todo parece indicar que va a ser muy importante. Entonces, de nuevo, todo depende un poco qué hace uno con el conocimiento. Uno puede aprender cualquier cosa y si no piensa cuál es el valor de esas habilidades, pues ciertamente eso no va a ser rentable. Pero la ciencia política, dados los cambios tecnológicos, creo que está en un lugar bastante afortunado para aprovechar y rentabilizar la naturaleza del que enseña, ¿no? Y eso creo que es una fuente de optimismo para los que estamos en el sector y, y bueno, y de orgullo para quienes ya se han educado en él, creo. Entonces, esto era fundamentalmente lo que les quería contar. Cuéntenme ustedes qué piensan y estaremos conversando. Como siempre, estaré aquí dentro de 15 días.